Bueno, te voy a contar un caso que me pasó en el paro. Eso no lo he contado yo, no te lo he contado yo a ti, ¿no? Fui al paro antes de que me cogió el coche. Fui a sellar. Esto es de verdad, ¿eh? Que me está escuchando mi amigo y además esto no te lo he contado yo a ti en el programa. Te he contado lo de cuando me cogió una hora la Guardia Civil, te he contado esto, lo de mi perra, esto. Y llegué allí, sellé y llegó un tío, uno de Valencia, con el coche. Señorita, necesito 4 chavales jóvenes para descargar un trailer de botellas de aceite. Y lo escuché yo. Joven, de 20 a 30 años, y que sean gordos. Yo en esa época estaba como el fideo, finito. Y le vamos a dar 20.000 pesetas a los 4 que se apunten. Y hay que descargar un trailer de botella de aceite, dije yo. Un trailer de botella de aceite a 4 garrafas en cada mano. En media hora el trailer está terminado. ¿Me apunto yo? Juanjo ya, sí. Pum, pum. Y hay uno. Y mi amigo que vino también conmigo, de las Candelarias, se llama Gregorio. Yo también me apunto. Otro. Y otro que estaba allí, que estaba sellando. Yo también. Y otro, yo también. Ay, Dios, el valenciano. Ya están los 4. Pero como yo soy tan bueno y tan noble, había uno allí muy canío, más canío que yo. Y estaba sellando. Y dice, mira, tengo 3 hijos parados, da igual que vaya yo. Y esas 20.000 pesetas nos las repartimos entre los 5 y cabemos a 4.000 pesetas cada uno. Digo yo, vale. Digo, el tío, ¿estáis conformes? Vámonos. Nos llevó el tío en el coche. Nos llevó ahí a una fábrica que hay bajando el puente de Ramos y Caja. Una fábrica de aceite que hay ahí, que vamos, había. Esto de que le echar polvo al aceite, polvorina de esa. Entramos en la fábrica y cuando nos vieron entrar, ¿esta gente son los más gordos? Sí. Oh. Ay, Dios mío. El tío entró, el de Valencia nos metió para adentro, el del chofer, del coche, para adentro. Ay, ¿ustedes 6 los que venís del paro? Sí. ¿Quién se va a cargar de esto? Yo, que era más yo. Juanjo, ya, firma aquí por si hay un accidente, ¿no? Que te lo paga la empresa. Y el camionero. Entramos allí a las 10 de la mañana. ¿A qué hora vaya a terminar? Digo, son las 10. A las 12 de la mañana está usted en Valencia. Vale, me voy. Ponerse el mono, un mono que nos dio, de estos monos chanda. Pon. Entrar para adentro, un tunigua como este. Y vi el camión. El camión era como de aquí a la salida del túnel este. Un trailer. Quitarle el tordo. Y cuando quita el tordo, la cuerda el tío se quita del medio. ¡Ay! Era el saco de cemento. Jesús. 600 sacos. Y dije yo, señora, no era un botella de aceite, de aquí no se escapa nadie. Eso hay que descargarlo. 600 sacos, Jesús, tenía que llevarlo a otro túnel. Y me daban otro saco para llevarlo pero mírame, que te estoy hablando, descargar y montar. 600 para allá y otros 600 que me dieron. Otro saco que me daba. Mira, yo si cada saco que partí me quitaban el dinero no cobraba. Yo ya, mira, cogía los sacos y tú se partía y venía el camionero. Todavía iba por ahí. Que me voy para Valencia, que ya va, que salgo esta tarde. Y va por la mitad, digo, no te quedan. Si no le ayuda a la fábrica, el camión no sale. Tú me daba mi saco y me caía al suelo. Yo ya cogía los sacos, los arrastraba. Que allí venía el camionero. Todavía está ahí por ahí. Pararon más una hora para que le dieran el bocadillo. El camionero salió a las 12 de la noche para Valencia. Entonces, si no nos echa una ayuda a la fábrica, el camión no sale. Ahora lo descargué. Me dije,
me dieron las 4.000 pesetas y firmé, me quedé dormido porque me duché. Me quedé dormido. Dice, dejadme bien los datos por si mañana... Dejadme bien los datos por si mañana entra otro cambio. Digo, conmigo no. A mí ya no me cogí más. Pero yo vi el saco de papel, digo, yo no vengo más. Ahora fui al otro día al paro y no vea la que alarmé a la muchacha. Y me dijo que ella no tenía culpa. Digo, menos culpa tenía yo que, mira, todavía me duele la columna vertebral. ¡Jesús! Ahora el tío del camión no lo vi más. Se fue. Y ya no descargué más, porque todos los sacos que partimos no veas. Por eso lo descargué. 1.200, 600 descargar y 600 llevarlo al camión. Me atrapé adentro porque me tocó una vez arriba y me encerré con los sacos y tuve que tirar otra vez los sacos para afuera porque me quedé encerrado. Por eso me ha pasado. Y tengo todavía la ficha en el paro. ¿Y yo qué te queda? Y me dijeron, ¿te llamamos otra vez? Digo, a mí ya no me llamáis para esto, Ana. ¿Y lo que te queda? Porque calor, ¿no? Con el aire.